que está tan raro porque no estoy acostumbrado a estas cosas, pero bienvenidos a la sesión de Roma, un cine orgánico. Hoy vamos a compartir como las conclusiones de lo que empezó con una sesión y se fue alargando a 2 meses de sesiones, analizando no solo la película como tal, sino el fenómeno que está detrás desde antes de las nominaciones a los Óscares y ya después. Pues tenemos varias conclusiones interesantes que queremos compartir, y durante el desarrollo no había venido nadie que había estado relacionado directamente con la película. Entonces es un placer tener a nuestros invitados del día de hoy que trabajaron en la película, Gabriel, Jaime y, ay, se me acaba de olvidar, y Alan Romero, ya me acordé el apellido, Jaime Sáenz y Gabriel Tapia participaron en la película. Entonces, lo que sí pasó durante las sesiones cuando íbamos platicando, pues son muchas especulaciones y muchas ideas, pero ahora que ellos están acá, además de que nos pueden contar un poco cuál fue su experiencia, tenemos una hipótesis. Normalmente generamos hipótesis para contrastarlas y generar como diálogo. Entonces hay algunas hipótesis, y a las hipótesis les pusimos Roma, un cine orgánico, y eso tiene una razón de ser en particular. Cuarón le hicieron una entrevista en el Festival de Morelia de hace un año o dos, no estoy seguro, anda por ahí circulando en la red, si a alguien le interesa pues búsquelo porque ahí está disponible. Y yo no la había visto, después de todos los análisis yo no había visto esa entrevista, la posteó justo Luis, ¿no? Un amigo, el abogado, la pude ver y dije, claro, ya, o sea, me cerró de una parte, un proceso así como muy padre de análisis, lo cerró él como con broche de oro explicando lo que él intentó hacer. La pista que teníamos, que él concluye ahí, tenía que ver con el proceso del guión, ¿no? Y de esta idea de que no todo el mundo sabía qué es lo que quería hacer, no tenían todo el mundo las piezas y la información. Tiene que ver un poco con eso y lo vamos a platicar ahora, pero me encantaría que se presenten y nos cuenten en unos minutitos, sí, o sea, algo, qué es lo que hicieron en la película y cómo lo vivieron, ¿no? Primero, tal vez, como esta primera ronda, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias. Pues nosotros, Jaime y yo, nos dedicamos a hacer postproducción de sonido para cine. Si puedes, pégate más Sí. el micro para que… Nos dedicamos a hacer postproducción de sonido y nos dedicamos específicamente a una parte de la postproducción que se llama Foley. El Foley es recrear todo lo que los actores interactúan con dentro de una película. Más que nada los actores, hay otras cosas que también recreamos, pero más que nada es como lo que los actores o los personajes interactúan en una película. Grabamos desde pasos de todos los personajes que están involucrados hasta ropa, dependiendo también de la textura que tenga cada prenda que están utilizando. También grabamos, bueno, en Foley se puede llegar a grabar hasta apoyar a los editores de efectos de sonido, y podemos grabar hasta el mecanismo de un arma, el mecanismo de un coche, golpes, por ejemplo, en Roma puntualmente una escena donde están todos entrenando, que está Fermín entrenando para el halconazo. Ahí todos estos bushes como de bambú y todo eso, y los pasos que están haciendo, todo eso fue regrabado por nosotros. Generalmente lo que hace Foley es apoyar a contar mejor la historia desde una perspectiva sonora, y intentar ayudar o darle vida a estos personajes, ¿no? Porque muchas veces en un set lo que van a grabar los sonidistas en un set de televisión o de cine es generalmente lo más importante es el diálogo, y es que ellos puedan tener una guía del diálogo de todos los actores, pero muchas veces, no sé, por ejemplo, y les pasó mucho en la Ciudad de México, que hay aviones todo el tiempo, ¿no? Y hay un montón de tráfico y hay un montón de ruido, y entonces muchas veces el diálogo se ve muy bien la toma, pero el diálogo no quedó tan bien, ¿no? Porque por todas estas cosas los actores tienen que volver al estudio, a un estudio de postproducción, y regrabar todas sus líneas. Entonces es un gran trabajo para los actores también. Hay actores que son muy buenos en haciéndolo y tienen que volver al estudio, regrabar. Entonces cuando se vuelve a regrabar estas voces, de pronto se queda
todo el soundscape sin nada. Se queda solamente la voz y ya no hay nada más. Entonces ahí es donde entra toda la postproducción de sonido y es hacer un poco los ambientes, lo que hacemos nosotros y efectos de sonido, más música y demás. Pero bueno, ya, era solo una pequeña introducción. ¿Sí sabías de estos procesos en una película? ¿Nos cuentas un poco en el diseño sonoro que integra todo el diseño sonoro? Pues básicamente es un poco, está mal que lo diga de esta manera, pero es un poco mentir y vender la película de alguna manera, ¿no? Porque probablemente un paso grabado realmente en el set no se escucha de esa manera, o probablemente si hay alguien acuchillan a una persona en una película, no se escucha de esa manera, ¿no? No se escucha ese sonido como de los sesos que se están, o sea, ese como squish y ese tipo de cosas, y nosotros a veces tomamos ventaja de eso para hacer todos estos sonidos mucho más exagerados, ¿no? Y de esa manera intentar vender mejor lo que estás viendo. Hay una entrevista de una artista de Foley de la primera temporada de Game of Thrones y ella cuenta, bueno, ella tiene un ejercicio que te dice que si tú estás viendo una película y cierras, más bien si estás viendo una película y le pones mute a toda la película, de pronto no vas a entender mucho de lo que está sucediendo, ¿no? Lo visual te dice muchísimo, te dice qué está pasando, pero el sonido te dice cómo sentirte acerca de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en este sentido es lo que intentamos nosotros crear desde un estudio, recreando absolutamente todo lo que vemos, ¿no? No solo nosotros haciendo Foley, sino la gente que hace ambientes, la gente que se tuvo que ir a grabar aviones, que se tuvo que ir a grabar ambientes de la Ciudad de México, y también fue mucha investigación de parte de ellos porque tenían que encontrar qué estaba sucediendo exactamente en esa época, en los 70s y en esas fechas donde toma el tiempo la película, y pues también fue demasiada investigación, fue muchísima investigación que se aventaron justamente para poder recrear esa época en los 70s en México y vender la película de esa manera, ¿no? Venderla también sonoramente. Entonces es básicamente eso. Hola. No, pues mi nombre es Jaime Sainz y como Alan mencionó, nosotros trabajamos juntos. Él es artista de Foley, el cual significa que es la persona que crea todos los sonidos. Yo me encargo de la ingeniería, yo estoy en la parte de la computadora, de todos los mecanismos para grabar, ¿no? Como aquí mi colega. El proceso que nosotros hacemos es totalmente creativo porque nosotros decidimos muchas veces la superficie en la que la persona va a poder caminar, ¿no? Aunque sea este tipo de madera, podemos decir que si es una casa vieja, la hacemos sentirse más vieja. Cuando pisan, truenan, agregamos acentos, como con una silla que tenemos. Cada vez que la oprimes un poco, rechina, ¿no? Entonces, cuando un personaje va caminando en un ático, digamos, nosotros sincronizamos estos rechinidos con los pasos del personaje y suena, te puede dar un sentido como espeluznante, ¿no? Como algo va a suceder. O sea, contamos la historia a través del sonido, además de la imagen, ¿no? Como decía Alan, si cierras los ojos y solamente escuchas, vas a interpretarlo todo con imágenes en tu cabeza, ¿no? La imagen y el video y el sonido son 50-50, totalmente. Buenas noches, yo soy Gabriel Tapia. Tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de Roma como coordinador del departamento de arte, que fue todo un reto, o sea, todo un proceso de investigación de lo que quería tanto Alfonso como Eugenio Caballero, que es el diseñador de producción, y Bárbara Enríquez, que era, originalmente ella empezó como investigadora la película. Barbarita estuvo como 5 meses más o menos antes de empezar la preproducción de la película, haciendo investigación, bajando imágenes de internet,
de libros de México de los 70s, para empezar a crear toda esa atmósfera porque fue, o sea, el reto de filmar en la Ciudad de México es que ha cambiado radicalmente, década con década. O sea, ya no es el México de los 70s, o sea, fue muy complicado filmar en la Ciudad de México. Tuvimos que reconstruir la Avenida de los Insurgentes en una locación ahí por Vallejo, que se construyó 150 o 170 metros de un lado y otros 170 del otro lado, con el tranvía y con una altura de más o menos 6 metros, y lo demás ya se en postproducción. Y sí, fue muy complicado, pero también muy placentero, y de verdad fue todo un reto de juntar yo se lo decía a Eugenio, juntar a dos locos, a ti y a Alfonso, puta, ¿quién los para? O sea, no había manera de controlar, y la verdad es que la recompensa está en que, bueno, estuvimos nominados como de mejor diseño de producción en los Óscares. Lástima que no se llegó al premio, pero bueno, otros premios que valen la pena, y que todo ese resultado del conjunto de todos, tanto del sonido como lo que hicieron ellos, el arte en el que participé yo y junto con un gran equipo, y pues todos los demás, ¿no? Vestuario, las actuaciones, todo, la fotografía, o sea, teníamos un equipo de staff increíble, y es el resultado de todo eso, los premios que se llevó en la película. Sí, o sea, el trabajo es excepcional en todos los rubros, y algo bien interesante es que nosotros normalmente no tal vez pensamos en todo esto, pero todos los microdetalles que están atrás es lo que en suma permiten esa potencia. O sea, pareciera que lo relevante es el guión y las actuaciones, dónde pones la cámara, pero eso no es lo mismo si no tiene todo un conjunto de elementos micrométricamente planeados y pensados y acomodados para generar eso, ¿no? Ahora que ustedes hablaban, recordaba alguna editora, una vez vino una editora a dar una plática, ¿no? Una editora así, pues, importante, y decía que el objetivo del cine es generar emociones. Y en realidad yo pensaría que el objetivo de la vida es que vayamos sintiendo emociones, en realidad, ¿no? O sea, lo que nos conecta es lo que nos emociona. Entonces, todos estos microdetalles están pues pensados, ya sea desde la concepción, desde la dirección que les daban a ustedes tal vez, o desde lo que ustedes aportaban desde su conocimiento para generar emociones. A ver, me gustaría aprovechando esto, una pequeña ronda con alguna anécdota de algo que necesitaba generar una emoción y ustedes le dieron un toque. Y hay algo en particular también con ustedes que me llama la atención, que es que son músicos. O sea, probablemente un ingeniero grabaría unos folies de cierta manera. Entonces, a la misma pregunta agrego, y ustedes como músicos también, ¿qué pudieron haber aportado, no? Perdón, y bueno. Yo creo que como músicos empezamos no sabiendo todo el tema de la postproducción de audio. Al menos aquí en México hace unos años no existía una escuela enfocada tanto en postproducción de audio para cine, pero siendo músicos pues te abres, es como lo básico, ¿no? Aprendes a mantener un ritmo, aprendes a controlar interfaces, a la computadora, a ser ordenado, a guardar archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este tema de la postproducción, al menos en el sonido, tienes que ser muy organizado porque es tanta información que si algo se le pasa esa información, si se pierde, no sé, si se te rompe el disco duro, si lo olvidaste, la computadora se quemó, lo que sea, pues te metiste en un broncononón, ¿no? Porque tal vez te llevó 2 meses de trabajo y se puede perder en un segundo y no te queda nada más que llorar un poco y volver a hacerlo. Sí, es tu trabajo. Pero no sabíamos nosotros que el 95% de lo que ves lo que escuchas en la película está regrabado, ¿no? Me refiero al tema de los efectos de sonido, ¿no? Como las pistolas, los helicópteros, los choques, los pasos, los besos, etcétera, etcétera, ¿no? Como mencionaba Alan,
únicamente se graba o se trata de grabar las voces y ya después todo lo demás se regraba en un estudio. Y bueno, habiendo estudiado música, pues te enfocas en lo que quieres ser. Si más músico, el cual a Alan como artista de Foley le sirve bastante porque cualquier persona que vea caminando, él tiene que replicar el ritmo y el andar de esa persona, ¿no? Si la persona va borracha, él no va a caminar normal, ¿no? Como talón y punta le llamamos nosotros, sino tiene que estar tropezándose y caminar medio chueco. Entonces él se mete a ese personaje, es por eso que son artistas, porque se vuelven la persona que hacen, ¿no? Y por mi parte, pues yo estudié música, pero me metí al tema de la ingeniería porque yo quería trabajar en estudios de grabación, ¿no? Siempre quise ser músico, pero pues el talento me falló un poquillo y dije, bueno, ¿sabes qué? Me gusta más el tema de la ingeniería y pues es lo que voy a hacer. E hicimos muy buena mancuerna, estudiamos juntos en Vancouver, tuvimos la oportunidad y desde ahí empezamos a trabajar haciendo postproducción y Foley fue lo que más nos unió y nos conectamos, trabajamos muy bien, o sea, tenemos una química, el cual es bastante importante en este medio, ¿no? No puedes trabajar con alguien quizá en el set que no te cae bien o algo así porque tienes que interactuar con todo el mundo, ¿no? Si el de las luces está peleado con el de sonido, pues tarde o temprano vas a tener que mover o tu luz o el del sonido y si hay cosillas por ahí o production, se puede volver un martirio, entonces mejor, esa es la clave, llevar buena relación con todo el mundo porque nunca sabes con quién te vas a topar, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o me fui. Es que así Creo que la ampliaste un poco. A ver, por ejemplo, hablabas que recrearon en la escena del entrenamiento, ¿no? O sea, me parece que hay una emoción que se tendría que haber transmitido, no sé, pensando, es tal vez heroísmo, ¿no? Sí. O sea, una cuestión militar, ¿no? Una cuestión de orden, de disciplina. Ustedes cuando graban, pues hay mil maneras de representar eso. ¿Cómo sabían qué tanto, qué menos, cuántos tenías que grabar? ¿Grabaron 2, 3, 4, 400, aunque se vean 100, qué sé yo, ¿no? Y a la hora de hacer los efectos, pues no sé si sea la pregunta adecuada, pero pues qué tan grande el room del reverb o qué tan chiquito, pensando en generar una emoción. Sí, puntualmente en esa escena tuvimos, pues fue generalmente la manera en la que le gusta trabajar a Alfonso es que le gustan ver todas las ediciones al mismo tiempo. Toda la postproducción se trabaja al mismo tiempo y eso es algo muy extraño y algo que a nosotros nos costó un poco de trabajo porque no estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Entonces nos mandaban, estábamos como en llamado, ¿no? Nos podían llamar a las 11 de la noche un domingo y era ir a grabar y aventarnos lo que estuviera listo. Y en esa escena nos tomó pues bastante tiempo, unos días, grabar todos esos pasos y esos bushes de los bambúes que estaban utilizando. Afortunadamente el supervisor de sonido, Sergio Díaz, nos entregó los bambúes que se grabaron también durante la producción y eso nos sirvió también mucho para grabar esa parte, pero sí tienes que, cuando estás viendo una escena y estás analizando a un personaje, normalmente pues no tienes tanto tiempo de análisis, ¿no? Pero entre más tiempo tengas mejor, analizas el personaje y recreas esos sonidos justamente como decías de esa manera, ¿no? Era una manera muy fuerte, muy como representar esa virilidad que ellos tienen, ¿no? Entrenando y como comentaba hace rato, también de ahí tomamos un poco la ventaja de poder vender un poco mejor el sonido o de poder exagerar absolutamente todo lo que vemos para que se escuche mejor o que venda un poco más lo que estás viendo y que te venda que son peligrosos y que son entrenados y que tienen disciplina y que entonces hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros en ese momento grabamos, por ejemplo, cada uno de los pasos de cada uno de ellos. Generalmente grabamos como a los principales y después como
generales y los extras que están alrededor de los personajes principales. Y en este sentido, grabamos con 2 micrófonos cada paso de cada uno, ¿no? Y era ir uno por uno, y era ir hasta que se escuchara más grande y hasta que se empezara a escuchar mejor y hasta que se empezara a escuchar como ese, pues sí, como ese ejército que representaban, ¿no? Entonces en ese sentido sí es tiempo, y no solamente es ya lo grabamos y se acabó, ¿no? Ya quedó, sino analizarlo y ver, ¿se escucha como queremos o como lo que te decía, lo escuchas y te produce ese sentimiento o te hace sentir que son fuertes y que son muchos, y que entonces sí es un proceso de grabar, analizar y cambiar algunas cosas. Nos pasó algo hace rato que estabas comentando, que si nosotros aportamos algo, nos pasó algo a lo contrario. Todos los pasos de Cleo, por ejemplo, de la actriz principal, todos los pasos los había grabado yo con unos zapatos, o con unos zapatos que Jaime y yo creímos que eran los adecuados y que creímos que sonaban bien en la película. De pronto, al final de toda la grabación, ya habíamos terminado la película y le volvieron a mostrar a Alfonso todas las escenas, ya con todo, y él dijo, no, los pasos de Cleo no me gustan, porque así no me acuerdo que sonaban, o eso no era lo que yo quería, o entonces pues es regrabar otra vez a la actriz en toda la película. Nos aventamos casi todo otra vez, todos los pasos, y es un tema que probablemente a Jaime y a mí nos parecía el mejor zapato o el mejor sonido o la mejor superficie, y a él no le gustó, ¿no? Entonces es mucho de esa creatividad, o qué le puedes dar tú diferente a lo que ellos piensan, pero también si el director o el productor o alguien ya tiene esa idea metida en la cabeza de cómo sonaba. También nos pasó con las últimas escaleras de Cleo, que Alfonso ya tenía en la mente exactamente cómo sonaban las escaleras de su casa cuando subía Livo a su cuarto, y replicarla era un problema, porque no puedes estar en la cabeza del director, no puedes saber exactamente qué es lo que él tiene en mente. Entonces también en ese fue un poco difícil. Pero ¿cuáles eran las indicaciones ahí? Que suene más cling, los llevaba para que escuchen el ejemplo, y en los zapatos era visualmente, o sea… No, el problema también es que no había tanta información de ese tipo, y tampoco había tiempo como para que él se tomara el tiempo de enseñarnos qué es lo que quería o de explicarnos bien qué es lo que quería, ¿no? Siempre en un equipo tan grande y en una película tan grande, pues se trabaja con mucha gente, y él tiene gente que le ayuda justo a transmitir a otras personas lo que él quiere, ¿no? Entonces, directamente no nos explicó lo que él quería exactamente, fue más por parte del supervisor de sonido. Y lo que sí nos dijo es que lo vio y dijo, suena muy clinky, o suena como si fueran, ¿te acuerdas exactamente qué dijo? Como si fueran, perdón, ya no me acuerdo exactamente qué dijo, pero no, los pasos, que le sonaba como cocos, como cocos en el piso, y no le gustaba, y él no se acordaba o no quería que sonaran de esa manera, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Iban trabajando ustedes con el efecto de sonido a la par del rodaje, o cuánto tiempo después te entregaban el material de la edición? De la edición okay. de video también. Okay. Entonces no, a la par del rodaje no, era ya que terminaron todo el rodaje, ya se empezó a trabajar la edición de video y de sonido al mismo tiempo. Pero generalmente se trabaja la edición de video antes y la edición de sonido después, porque ya no hay cambios de ningún tipo visuales, digamos, ¿no? En teoría. Y en las escenas del parto de Cleo, o sea, el ambiente del hospital, ustedes también le pusieron su ondita, ¿verdad? Porque sí algo que me llama la atención es, ves la película y se siente el ambiente del hospital, y me llamó muchísimo la atención. Y también el choque, cuando choca, también ahí le metían ustedes, sí, imagino, ¿no? Sí, no, esa escena, por ejemplo, es muy interesante, porque la película fue pensada para ser presentada en una sala de cine en una mezcla Atmos, que una mezcla Atmos es
Ya no es el 7.1 que tenías antes, que es como con 3 surrounds atrás de ti, los izquierda y derecha y el centro que tienes y el subwoofer, sino que fue pensada en una sala que tiene bocinas en tu cabeza, bueno, en el techo. Entonces, por ejemplo, en esa escena, nosotros teníamos que imaginar más o menos que así como estaba Cleo cuando le están revisando si tiene el bebé o no, o si el bebé está vivo o no, que el doctor está intentando escuchar el latido del corazón, teníamos que imaginarnos que así como ella, había otras 4 o 5 alrededor de ella haciendo prácticamente lo mismo, pero no lo puedes hacer igual porque tiene que sonar un poco diferente, ¿no? La de Cleo tiene que ser como tu sonido principal, pero de la manera en la que fue pensada la película, alrededor tenía que estar sucediendo lo mismo, ¿no? O el mismo tipo de tratamiento en otras personas. Entonces en eso fue un poco un reto intentar hacer sonar todo eso, porque son demasiados elementos de pronto que de pronto se escucha todo un desmadre, ¿no? Y perdón por la palabra, pero se escucha todo un relajo y no entiendes realmente qué está sucediendo, ¿no? Y al final, a veces hacer de más no es lo mejor, a veces hacer como cosas puntuales y cosas que suenen bien es lo más importante. Pero en este sentido, nosotros no tomamos esa decisión final de qué es lo que va a terminar sonando, sino nosotros entregamos los elementos y la persona que hace la mezcla final es el que decide, junto con el director, cómo es que va a sonar. Claro, porque la escena fuera del Metropolitan, que hay tanto, es una romería, para nosotros cuestión de arte, la utilería, los props, fue un desmadre, y porque era una cantidad de gente que no podías controlar, y yo justo cuando veía al equipo de sonido de ellos decía, pobres, porque si yo estoy sufriendo con los cacahuates de que se le caen o con el chingado globo, estos han de estar vueltos locos porque la cámara va en movimiento, entonces también el efecto de sonido tiene que moverse también, o sea, pero no porque ya no dejes de ver al globero, ya no vas a escuchar que vende globos el señor, sino se aleja eso. Me imagino que es complicado a la hora de mezclar el sonido. ¿Sabes qué nos pasó? En la escena donde llegan al cine y Cleo y Fermín se van al parque, en teoría, exacto, el parque, el 5 letras. Está un señor con una pelota, ¿no? Afuera, y hay 1000 gentes también. Esas pelotas normalmente tienen un cascabel adentro. Algunas no, pero yo me acuerdo, o nos acordábamos que tenían una, entonces tuvimos que grabar el señor pues, rebotando la pelota durante 1 minuto en sincronía con el señor, ¿no? Además del cascabelito, que lo grabamos en 2 partes, ¿no? Para ver si tal vez lo usan o tal vez dicen, no, sabes que esto es mucho desmadre y vamos a quitarlo. Pero nosotros nos llevamos ahí 1 hora, ¿no? A ver, oye, lo hiciste más rápido, a ver, otra vez, ¿no? Ahora lo hiciste más lento. Y además de recrear todo eso, me acuerdo bien que había una señora, ¿te acuerdas de la que estaba friendo cacahuates o no sé? No sabíamos qué era porque no se veía, pero se veía que con una pala, se veía que con una palita las movía y ahí es donde dijimos, pues, ¿qué es eso, no? Nos pusimos a investigar a ver si, en fotografías de Google, a ver si había en los 70s afuera de los cines que vendían, ¿no? Porque no, el sonido, pues no podíamos ponerle pepitas o no sabíamos qué era. Entonces teníamos que regrabarlo porque nos pidieron hacer todo, ¿no? Y visualmente tienes que darle su sonido a cada uno de los objetos. Y ahorita que mencionaste eso de afuera del cine, pues esos cacahuates que hasta ahorita vamos sabiendo que son cacahuates. Son cacahuates. Sí, pues al final creo que sí dijimos habas o algo así, ¿no? Y sí, cacahuates hay que ponerlo ahí ya, si nos dicen algo, pues les preguntamos qué es, ¿no? Pero sí, es bastante, un reto. Y bueno, hace rato comentabas de anécdotas, que teníamos anécdotas. Imagínate la cantidad de anécdotas que tengo como el departamento de arte, todo lo que tuvimos que hacer, tanto buenas como malas. Pero una muy chistosa, que al principio yo hice un berrinche del tamaño del mundo, porque cuando fuimos de scouting al Teatro Metropolitan, a Alfonso no le gustaron las butacas. Fue lo primero que dijo, estas butacas, y dijimos, claro, o sea, las butacas
durante 30 años han cambiado un chingo. Entonces, buscar, tanto Eugenio como el fotógrafo Galo estaban tratando de encuadrar y decirle a Alfonso de qué manera era lo más óptimo para no tener que cambiar muchas butacas. Empezamos con, creo que eran 50 butacas las que había pedido que se cambiaran, que iba a ser un reto conseguir 50 butacas de los 70s. Y de repente, eso fue el primer scouting. Al segundo scouting pidió cambiar unas cosas y al tercer scouting dijo, ¿saben qué? Van a ser 200 butacas. Y entonces, pues, ¿dónde vamos a sacar 200 butacas de los 70s, no? Entonces, una de las asistentes de decoración tuvo la gran idea de meterse a internet y vio la foto de unas butacas, preciosas butacas, y se las fueron a enseñar primero se las enseñaron a Bárbara, luego a Eugenio, el fabuloso, vamos con Alfonso, se las venden, y le dije, ok, ¿y cuánto cuesta cada butaca, no? Y me dice, me las van a dar en 1,000 pesos. Dije, puta, perfecto, güey. O sea, ya, muy bien. Ya con eso, pues ya que las traigan porque hay que limpiarlas y bla, bla. Y me dice, es que no te dije, pero es que están en Guadalajara. Y le digo, puta, ¿cómo? Sí, es que es un cine que está abandonado y el que cuida, pues me las va a sacar de contrabando. Y le dije, ok, pues qué mal, porque entonces ya se las vendimos a Alfonso. O sea, ya son las butacas que quiere Alfonso. Entonces ahora habrá que ver cómo sacamos esas butacas de contrabando y las traigo de Guadalajara a la Ciudad de México. Pero no terminó ahí el pedo, porque entonces era un cine en efecto abandonado y en la parte de abajo había una tienda de telas, una parisina. Entonces no había manera de cerrar la tienda para que pudiéramos sacar nuestras butacas. Había una compuerta en el techo y por ahí sacamos butaca por butaca que pesaban un huevo y traerlas a México. Total que al final yo me enojé muchísimo con la asistente de decoración, que le dije, el no haberme dicho las cosas como tiene que ser, ¿sabes cuánto me costó cada butaca al final? Cerca de 4,000 pesos cada una, si yo hago la división de lo que me costó pagarle a la gente de Guadalajara, patrullas de Guadalajara, 2 camiones que trajeran las butacas de Guadalajara a la Ciudad de México, descargarlas, y aparte eran de hierro forjado, que pesaban muchísimo, o sea, contrateamos como 15 peones para que bajaran las butacas por una compuerta del techo de una tienda de telas que nada más podíamos trabajar de noche. O sea, fue un reto para que ni se vean las butacas. Bueno, se ven muy poquito o sea, y aparte está oscuro, o sea, por atrás, ¿no? es cuando dices todo lo que pasamos para que pinches butacas ni se ven, cabrón, ¿no? Pero bueno, o sea, y así como esa anécdota, ay, puta. A ver, cuéntanos una padre. Una padre. Pues la padre, la que te conté la vez pasada que vine, lo de los árboles, cuando estábamos construyendo la Avenida de los Insurgentes, estábamos buscando a un escultor que hiciera unas esculturas bien, o sea, muy reales de árboles para poder poner en la Avenida de los Insurgentes. Entonces ya buscamos como a 4 escultores, hicieron las pruebas y ninguna o sea, a Eugenio no le acababan de convencer, me dijo, no se lo voy a enseñar a Alfonso para que no te enojes por lo de las butacas. Le dije, me parece perfecto. Entonces busquemos otro escultor. Total que lo que se me ocurrió fue irme al Parque Ecológico de Xochimilco. Me pasaron el tip de que había árboles que estaban ya muertos en el Parque Ecológico, que ya estaban marcados y que de alguna manera los iban a cortar ya para forestar varias zonas del Parque Ecológico. Entonces contacté al encargado del parque, me dio chance de entrar a revisar los árboles y le dije, ok, si ya los vas a cortar, pues véndemelos.
Y me dice, sí, ¿en pedazos de cuánto? Le digo, no, yo quiero el árbol completo, o sea, de 5 metros. Y me dice, pero ¿sabes cuánto pesa el árbol? Le digo, no tengo ni remota idea, ¿no? Pero, exacto. Entonces le dije, no, pues no sé cuánto pese un árbol. Me dice, pues ese te va a pesar como 1 tonelada. Y escogió, ya tomé fotos de todo, los escogió Bárbara, los escogió Eugenio. Me dijeron, güey, pues queremos este y este. ¿Cómo? Casting de árboles. ¿Cómo le vas a hacer? Y le dije, he ahí el gran pedo. Porque entonces, obviamente también fue clandestino. Entonces tuve que llevar, ellos cortaron el árbol, yo tuve que llevar una grúa y una plataforma, un tráiler de 12 metros de alto, de largo, perdón. Y en la mañanita cargamos fueron 10 árboles, cargamos los 10 árboles lo más entero que pude sacarlos. Me decían, es que tienes que cortarle porque están saliendo mucho las ramas por los laterales del tráiler, no te lo vas a poder llevar, Gabriel, o sea, y le digo, es que pues, me gustan porque tienen las ramas increíbles, o sea, no quiero un tronco, quiero un árbol, aunque esté muerto, yo veo cómo lo voy a revivir. Total que tuvimos que cargamos nuestra superplataforma, me tuve que esperar a que anocheciera para poder salir de Xochimilco y llevármelos en un tráiler y atrás una grúa, y atrás de la grúa yo en la camioneta rezándole para que no me fueran a agarrar porque si no me iban a meter a la cárcel porque es un delito. Y de Xochimilco hasta Vallejo, hasta adelante de la terminal de 100 metros. Y afortunadamente llegué con mis pinches árboles, los secos, y ya cuando estaba la grúa bajando los árboles, luego le marqué a Eugenio y saqué videos, le digo, ahí están tus árboles. Y de verdad fue muy feliz para mí, dije, güey, pues si vamos a hacer cosas y ya estamos haciendo cosas que están padres para el diseño de producción de la película, pues bueno, pues metamos árboles reales. Luego también, ya teníamos los árboles ahí, me dijeron chingón, al día siguiente los fue a ver Eugenio, Alfonso, me dijeron muy bien, Gabriel, está perfecto. ¿Y cómo los vas a parar? Y le digo, yo también tengo que pensar en… Obvio, ¿no? Y le digo, puta, es que eso sí, para que veas, no lo pensé. O sea, porque cada árbol pesa 800 kilos, ¿cómo chingado los voy a parar? Y aparte, la primera recomendación de Alfonso fue, aquí va a haber un chingo de extras, mis actores van a correr por aquí, va a haber coches, si hay aire, se cae un árbol, güey, y entonces todo le digo, ¿en qué me Pero se metí? hubiera visto increíble en la película, ¿no? Sí, exacto. Súper Sí. real. Y total que bueno, hicimos con los chavos que hacen efectos especiales, me dijeron, mira, hay vete a un deshuesadero y de las flechas de los coches, cómprate un chingo de flechas, las cortas a la mitad, entierras una parte en el árbol y otra parte, de 1,5 metros en el tronco y otro 1,5 metros hacia el concreto, para que te aguante, porque obviamente son muy pesados, o sea, fueron varias personas de efectos especiales a revisar los árboles con grúas. De entrada todos me dijeron que estaba loco, me dijeron, güey, creo que hubieras buscado un escultor de fibra de vidrio, te los hubieran hecho, aunque no se hubieran visto chingones como los que trajiste, pero entonces ahora pues es una bronca parar tus arbolitos, manito, porque… Total que, bueno, al final de cuentas paramos los árboles, los llenamos con hojas naturales, verdes, así con alambre recocido y con muchas ramitas, quedaron increíbles y no se cayó ninguno. Eso fue mejor. Que de eso comentaba, que en esa época los árboles no los podaban. Sí, no, los árboles en los 70s en la Ciudad de México no existía esa moda de podar los árboles. De hecho, afuera el Teatro de los Insurgentes, al contrario, le pedimos al gobierno que el último mes no tocara los árboles de todas las calles por las que íbamos a trabajar, y aún así tuvimos que despeinar los árboles. O sea, teníamos un encargado de greens, el señor Luis Amezquita, que él se encargaba de ir a conseguir ramas de árboles, o sea, que fueran del mismo tipo de árbol que había en las calles por las que filmábamos, para poner ramas y se vieran
pues, despeinados los árboles completamente, porque no, en los 70s no había, no se podaban los árboles. Entonces hasta esos detalles de despeinar árboles en todos los exteriores que ven en la película, también tuvimos que intervenir hasta en los árboles y bueno, quitamos casetas telefónicas, quitamos topes, quitamos no, baches, eso sí no, pero postes de luz, mandó quitarlas a Alfonso, casetas de Telmex, bancas de la vía de mobiliario urbano de la Ciudad de México, o sea, sí se hizo mucho. Y otra que también hicimos un trabajo muy pues, cuando tienes esos recursos, porque aparte sí hubo recursos. Cuando llegamos a la calzada México-Tacuba para la escena del halconazo, la México-Tacuba no es la México-Tacuba de 1970, eso es muy claro. Entonces todos los toldos de todos los comercios que se ven, los tuvimos que quitar. Aparte de que de locaciones le costó un dineral el permiso, a mí me costó un dineral quitar los chingados toldos, porque aparte podíamos trabajar solamente de noche. Y te digo que lo importante era que yo podía contratar 5 grúas de las Jenny para tener gente subiendo y bajando de los locales para quitar los toldos de todos los comercios de esas 3 calles de la México-Tacuba. Y la mueblería que está en un segundo piso, originalmente era un gimnasio. Bueno, es un gimnasio. Sacar los aparatos no, las caminadoras, no, entonces tuvimos que quitar una ventana y con la Jenny en las noches sacar aparato por aparato, pero no solamente trabajábamos, nos dejaban trabajar de noche pues porque teníamos que bloquear la banqueta con las grúas y aparte era peligroso que hubiera gente caminando por ahí, entonces ya en la noche cerraban las calles para que pudiéramos trabajar en ese pedazo de la México-Tacuba. Oye, perdón, ¿y qué tal les fue con los vecinos durante toda la grabación? Porque yo leí o escuché que también aquí en la Roma o en la Condesa habían hasta quemado un coche y ¿cómo estuvo lidiar con vecinos y demás? Pues mira, nos odiaron, o sea, pues sí, ¿qué te puedo decir? O sea, no, y no es en esta película en particular, o sea, en todas las películas en las que he tenido oportunidad de trabajar, siempre que llegas a una colonia complicada como la Roma, como la Condesa, la Tabacalera, la San Rafael, que ya están llenas de negocios, de oficinas, pues llegar y apartar lugares es un pedo. Y luego nosotros como arte, llegar y hasta pintar en la calle, te reclaman la gente, pues ¿a quién le va a gustar que una bola de mugrosos esté afuera de su casa, en la casa al lado pintando una fachada? Y aparte de que la pintas, luego viene el proceso de poner texturas, porque a Eugenio es muy, que me gusta mucho del trabajo de diseño de producción de Eugenio y de Bárbara, es que son muy clavados con las texturas. O sea, se oye mamón, pero la verdad es que se clavan con las texturas, ¿no? Pero era eso, o sea, primero pintabas la casa que se viera impecable y después llegaba nuestro pintor escénico, el señor Arturo Lascano, a darle básicamente, y perdón por las palabrotas, pero a darle en la madre, a volverla a ensuciar, a ponerle pues, sus huellitas de humedades, o sea, que se viera real, ¿sabes? Y luego la gente te reclama también, o sea, los vecinos dicen, ¿para qué la pintas si la vas a volver a ensuciar? Y son procesos que la gente no entiende, que le digo, pues, porque la película lo amerita, ¿no? Pues es que ¿para qué lo pintas? Bueno, pues, ¿qué le digo? O sea, es parte de la chamba. También lo de los árboles no lo entendían. Cuando llegábamos 2 días antes a llenar de ramas los árboles, a despeinarnos, la gente se enojaba, porque decían, ¿pero por qué lo vas a destruir? Le digo, no lo estoy destruyendo, es escenografía. No, o sea, afortunadamente siempre llevamos con gente de locaciones que llevaban los permisos y todo, porque había gente y ha habido
ocasiones en que la gente manda a llamar patrullas y la patrulla en lo que investiga o pregunta qué está pasando, a mí ya un par de veces en otras películas me han subido a la patrulla en lo que llega el gerente de locaciones con el permiso y Y el tiempo que te hacen perder, ¿no? deja el tiempo, el susto que te lleva, Sí, ¿no? Pero sí, batallamos más en la calle de Tepeji, aquí en la Roma, que era donde originalmente, la fachada de la casa es en Tepeji, pero el interior de la casa es una casa que buscó el departamento de locaciones en la calle de Mitla, en la colonia Narvarte, una casa que no tenía nada que ver, pero nada que ver es nada que ver con la casa o con el interior de la casa de Alfonso Cuarón. ¿Por qué decidieron filmar ahí? Yo todavía, es una pregunta que nunca me quisieron responder, ni el productor, ni el director, ni el diseñador de producción. Yo les decía es que era infinitamente más barato y más práctico haberlo construido en el foro, porque ahora ya se pueden construir y hemos hecho escenografías. Le dije a Eugenio, acuérdate de Resident Evil, la 3, que lo hicimos en Churubusco y se ve súper chingón, haciendo una buena construcción, se puede hacer. ¿Por qué no nos vamos al foro? Porque cada vez le estamos dando más en la madre a la casa y se nos va a caer en la cabeza, porque estamos quitando muros. Entonces tuvimos que contratar a un ingeniero, no me acuerdo cómo se llama, un ingeniero estructural, para que nos dijera dónde meter vigas de metal, de acero, porque estábamos quitando muros de apoyo. Luego se le ocurrió a Alfonso y a Eugenio algo que cuando yo los escuché dije, una pachequez y al rato se les va a olvidar, ni siquiera lo voy a apuntar. O sea, dije, pinches locos, no. Corte al día siguiente, Eugenio me dice, ven a Mitla para que hagamos el presupuesto del muro. Y voy y le digo, ¿qué muro? Queremos que abran el techo y este muro que es de veras, lo tiren y hacemos uno de madera. Y haces un hoyo en el techo de la casa para que cuando Alfonso y el fotógrafo quieran que haya más luz, levantes el muro de la recámara hacia arriba. Y le digo, ¿y por qué no mejor lo hacemos en 3 partes y lo sacamos en 3 partes y darle la madre al techo? Porque si llueve, ¿cómo le van a hacer? O sea, y aparte de todo, tengo que hablar con el ingeniero. O sea, no es abrir la losa de una casa, no van a ser 10 centímetros, estás hablando de 35 centímetros, Eugenio. Hay que cortar las varillas, hay que ver cómo vamos a reforzar el techo. O sea, tanto se preocupan ustedes por la seguridad de sus actores que me están haciendo hacer una casa que es… Protección Civil fue varias veces a revisar nuestro trabajo y una vez estuvieron a punto de parar la obra porque había mucha gente o estábamos mucha gente sin cascos y teníamos que tener cascos forzosamente, porque aparte todavía no acabábamos nosotros la escenografía, todavía estábamos en los planes de hacer el chingado hoyo para subir el muro, cuando llega Javier Enríquez, que es el staff, con un tráiler de truces y de tubos de aluminio, y llega, y salgo y porque la gente de arte me dice, no llega Gabriel, ¿esto de qué se trata? Le digo, no tengo idea. Entonces llega el gaffer y me dices que es para hacer pues tú haces tu escenografía, yo voy a hacer mis trucos para las luces, Gabo, o sea que con permiso nos vamos a estorbar, pero ya el tiempo apremia y yo no me puedo esperar a que ustedes acaben porque cada vez piden más cosas. Le digo, sí, cada vez me piden más cosas que cambie. Y entonces súmale al peso de que ya no tenía soportes la casa, la tonelada que metieron de fierros arriba para los textiles, que por si sale el sol muy fuerte, métele sombrita, que si sale, jálalo, por si llueve, cúbrelo. La parte de las escaleras, también me pidieron quitar el techo de las escaleras para que entrara la luz natural.
Después ya me enteré que mucho tuvo que ver Manuel Lubezki, el Chivo, con la decisión de no hacerlo en foro, porque lo que él quería, originalmente el Chivo iba a venir a filmar en México, lo que él quería era luz natural, él no le gusta la luz artificial, entonces él quería que la casa estuviera alumbrada con luz de sol, y les dije, ok, si eso es el por qué no nos fuimos a un foro, pues de todas maneras, volteé y les dije, pues de todas maneras, si encontramos un estacionamiento en la colonia Vallejo, lo suficientemente grande para construir la avenida de los Insurgentes, bueno, o sea, búscate un estacionamiento un poco más alejado de 600, 700 metros cuadrados y allá hacemos nuestra casa bien chingona. Pero bueno, la verdad es que también, ya cuando vas avanzando también te va gustando el reto, ¿sabes? Ya le vas agarrando hasta, deja del cariño, ya es como corajito de ese de, chinga, ahora lo voy a hacer, ¿sabes? Como que te retan sí, y ya decías, ahora ¿qué más quiere que hagamos el señor Cuarón y el señor Eugenio? ¿Qué otra pared quieren que quitemos, ¿sabes? Yo ya iba y les decía, a ver, váyanle hablando al ingeniero para que venga en cuanto le diga ya, para ver qué significa quitar otro muro más, pero la verdad es que fue bastante Y esto increíble. obviamente fue antes del temblor, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pues cuántas cosas, ¿no? Que ni nos imaginamos. Hay un tema ahí que era como, o bueno, tres en realidad, voy a meter ahorita tres temas. El primero es la recreación tan perfecta, ¿no? Yo sigo escuchando gente que dice, es que el Banca Serfín que estaba ahí, yo entré muchas veces de niño, ¿no? O sea, como si la recreación hubiera sido, y también probablemente apelando a que si, bueno, a veces uno, ¿no? La recreación tan real que acaba siendo la investigación, que si eran cacahuates o no lo que se estaban dorando, y que si recuerdo yo los pasos o no, ¿no? De los ejemplos que mencionan aquí, que seguramente hay cientos de esos ejemplos. Por otro lado, la apelación a la memoria, o sea, porque una cosa es la investigación al parecer, pero pues ¿dónde investigas cómo sonaban las escaleritas de la casa que tenía en mente, ¿no? La apelación a la memoria, entonces ahí pareciera que el objetivo era recrear a niveles como tal vez las anécdotas que ahora cuentas, pues no entendibles, ¿no? O fuera de lógica o fuera de presupuesto tal vez, que obviamente alcanzó, ¿no? Que por cierto me llama mucho la atención y cuando nos conocimos decía, bueno, además de que puedes poner una empresa de mudanzas clandestinas nocturnas sin ningún problema, el que te empujen a tal nivel lo que tienes que tú hacer, pues te genera creatividades y potencias que probablemente pues te hacen, o los hacen ahora pues no sé si decir más profesionales o simplemente ahora tienen más recursos, ¿no? Creativos para poder resolver, pero el tema es, tienen que hacer una recreación entre algo tan intangible como la memoria de alguien que dice, pues quítame el muro, ponme el muro, o yo me lo imagino así, y por otro lado histórica. Y un poco el tema de la plática, todo esto fue una introducción, ya vamos a iniciar con el tema. El tema tenía que ver con el cine orgánico. Lo que escuchaba yo en esta entrevista que le hacen a Alfonso Cuarón es, yo pongo, para mí es como el cine, el lenguaje del cine al servicio de la vida, ¿no? Y un poco qué quería decir, por ahí citas regadas, y entonces yo aprovecho la analogía que había escuchado con respecto al manejo del guión con los actores, ¿no? Que creo que eso, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, eso sí está muy vox populi, digamos, ¿no? Que a un actor le decía una cosa, a otro le decía lo contrario, a otro le decía lo contrario, y entonces decía, pues acción, ¿no? Y entonces se generaba ahí una especie de ambiente orgánico incluso, porque no sabían que iban a reaccionar. Por ahí decía, mira, en este caso los no actores pues eran increíbles porque seguían muy bien las instrucciones que no eran instrucciones. Por ahí menciona que Marina de Tavira, que trae un entrenamiento mucho más riguroso y está acostumbrada a que le digan claramente que va, pues que le costó un poco de trabajo entrar a la lógica de esta dinámica. Y esto, mencionándolo, a mí lo que me interesaba era recrear una espontaneidad
de alguna manera, ¿no? Entonces se me hace muy interesante, ahora sí tratando de reducirlo, cómo por un lado es una recreación milimétrica entre la época y la memoria, y por otro lado, pero toda esa recreación milimétrica es para generar aleatoriedad, y que en esa aleatoriedad, según sus palabras, se genere organicidad, se genere vida, y entonces eso sí se transmite de alguna manera. Entonces, sobre esto no sé si nos puedan contar cómo vivieron desde el, pues ni sé para qué estoy haciendo esto, que tal vez Guillermo del Toro tiene por ahí unos tweets, ¿no? Que de cómo, de por qué le parece una obra potente, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era, pero por ahí decía orquestación, hablaba de orquestación, y entiendo que la orquestación, yo uso una analogía porque esto a mí me sacó mucho de onda una vez, tuve la oportunidad de estar en una orquesta mientras estaban tocando en vivo, y cuando estás del lado de las trompetas, no oyes más que las trompetas, ni idea de qué está del otro lado sonando, y estás con las percusiones, no oyes las cuerdas. Entonces dije, qué horror, yo quería que todo el mundo oía todo el tiempo, qué bonito, y pues no, resulta que tú tienes tu visión y ya y no sabes qué está pasando. ¿Cómo vivieron este proceso desde esta hipótesis? Ustedes, yo ya hablé muchísimo. Desde el punto de vista sonoro también fue un reto, sobre todo para nosotros, que normalmente cuando haces Foley en una película, queda a veces muy rezagado al final. Generalmente las películas de este tamaño, me refiero a presupuesto y al tipo de director y demás, tienen una banda sonora generalmente durante toda la película apoyando todas las escenas, ¿no? Haciéndote sentir lo que ellos pretenden en cada escena, y la música apoya muchísimo y ayuda muchísimo a cualquier tipo de visual que tengas, ¿no? La música es muy potente y la música es muy profunda, y en este sentido a nosotros nos dijeron pues no va a haber música. Entonces también ahí, de absolutamente todo lo que nosotros hacíamos, estábamos casi seguros que iba a sonar. Entonces de ese lado para nosotros fue muy fue un reto también, porque generalmente nosotros no ponemos tanto detalle en una película, y en esta película en particular fue así. Si ves que hay un niño jugando con una pelota a 200 metros hasta allá, lo tienes que hacer y tiene que sonar increíble, ¿no? Que si solamente le ponen play al niño que está sonando hasta allá, que suene a lo que es un niño jugando lejos, ¿no? Además lejos. Entonces, pues ese fue un reto para nosotros, porque justamente en crear como ese sonido orgánico que no tiene tampoco tanto diseño sonoro, así como, no sé, ves una película como Star Wars o ves naves y ves armas y pistolas, y aquí es muy simple, todo es muy simple, todo lo que sucede son cosas muy, muy simples, y también fue al contrario, fue más un reto hacer todas estas cosas simples y que sonaran bien, y que además ellos en la mezcla final la hicieron sonar increíble, ¿no? Y ese fue un gran reto para nosotros, en vez de más divertirnos y romper cosas y hacer pues sí, cosas más espectaculares, digamos, de alguna manera. Pero eso es lo que hace también a Roma tan importante dentro del sonido. Nosotros tuvimos la oportunidad de recoger un Golden Reel Award, que es como el premio que hacen los Motion Pictures Sound Editors, que son como todos los editores de sonido en Hollywood, y ganamos a mejor sonido por película extranjera, y teniendo una película que dentro de todo es muy orgánica, que no tiene nada espectacular, digamos, ¿no? Sonoramente, aunque la manera en la que quedaron las olas, por ejemplo, al final, en sí todo el trabajo que hicieron o que hicimos todos en conjunto, no sé cómo ponerlo en palabras, pero todo eso haciendo justamente ese sonido orgánico fue un reto para nosotros en ese sentido. Ahorita que estás hablando de los árboles, hay un detalle muy interesante acerca de eso. En 1970, cuando había mucho más árboles que hoy en día, la cantidad de especies de aves eran muchas más y eran diferentes. Entonces,
el replicar en las calles o en la casa o donde sea esas aves cantando, pues no son las mismas que las de hoy en día. Eso fue un trabajo enorme del equipo de grabación, el cual tuvieron que salir, investigar qué tipos de aves eran y grabarlas, ¿no? Para ponerlos en la película. Y uno no se da cuenta tal vez de ese tipo de detalles chiquititos, ¿no? Tú escuchas un pajarito cantar y dices, ah, pues normal, ¿no? Es el mismo, pero en 1970 pues eran diferentes. Y no sé qué tipo de especies sean en específico. Un pecho rojo de... No, no, sí, pero esos simples detalles son los que hacen la gran diferencia, ¿no? Desde un árbol que tienes que conseguir para que se vea perfecto, hasta la butaca que no se vio, pero se necesita, así nosotros también, ¿no? A veces... Sí, exactamente, el respaldo y lo de la chamarra, y sí, y entendemos totalmente todo el trabajo que cuesta, porque la mayoría de las veces grabamos, pues no sé, absolutamente todo, y tal vez usan un 10% porque la escena va a pura música, ¿no? Y dices, bueno, me tardé mucho, me costó mucho trabajo, pero así es, ¿no? Tienes que entregar todo lo posible para que si el director cambia de opinión y nada más quiere escuchar la mosca que pasa, esté la mosca, ¿no? Porque si no está, van a decir, oye, quiero la mosca, ¿no? Y te puedes meter en un problema. Claro, Recrear la mosca. y imagínate el reto que también teníamos nosotros para poder apoyar el sonido con la utilería que nos pedía Alfonso, que era una utilería que tenía que estar, o sea, casi sacada de los 70s, o sea, hasta ahorita oyéndote, escuchándolos, cuando nos llevaban los coches de época a que los revisara Eugenio para ver si le gustaban, algo que yo hasta ahorita que lo estamos platicando entiendo por qué, porque de repente decían, necesitamos a ver, prende el motor. Y yo decía, pues si ya llegó hasta la Roma donde estábamos, si sirve, ¿para qué chingados quieres? Pero no, era para que hay muchos coches de época que están modificados, Sí, que totalmente. ya tienen otras piezas y que ya el motor suena diferente. El chavo de los autos de acción fue el que me dijo, es que hay coches que no he querido traer porque ya están modificados, o tienen que hacerles algunos cambios de quitarles los mofles porque ya le pusieron mofles deportivos, entonces ahora ya son muy escandalosos, o antes era escandaloso y entonces ahora ya no son tan escandalosos, entonces tenemos que modificar los coches que a Eugenio le están gustando y que a Alfonso le están gustando, los estamos modificando, o sea, que queden chingones en la carrocería, que se vean bonitos por fuera, no tan bonitos, pero también era importante que sonaran pues, un poquito más apegado a la época. Sí, porque seguramente después de rentarlos se graban. Claro. ¿Esto para qué? Para tener una librería del auto específico, como cuando llega el papá. Exacto. Así tienes el motor por fuera, el motor en el escape, el motor hacia adentro. Todas estas perspectivas Sí. cambian, ¿no? Depende de dónde estés tú viendo, si el señor está manejando, el motor va a sonar completamente diferente. Así tienes una toma de la placa y el escape completamente diferente, y quizá ese carro es el único carro que tiene ese sonido, entonces Sí, probablemente... y también las envolturas de los gansitos, de las Sí. papas fritas. Sí. Obviamente Alfonso nos pidió, y fue una exigencia al departamento de arte, del departamento de gráficos, que todas las marcas que hubiera, que salieran en la película, todas las marcas, sean en su casa, en los exteriores o lo que fuera, nada tenía que ser inventado. Todo tenía que ser real. Si era Coca-Cola, era Coca-Cola. Si eran gansitos, era gansito. Entonces, los juguetes mi alegría, eran juguetes mi alegría, ¿sabes? Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a la fábrica de juguetes mi alegría y presentarme con el dueño, que el hijo del dueño, en realidad, le conté del proyecto. Obviamente tuve que decirle que tenía que firmarme una hoja de confidencialidad, cosa que se le hizo rarísimo porque me dijo, yo qué chingados les voy a contar, o sea, yo no hago cine, ¿sabes? Le digo, bueno, es que me pidieron que tiene que firmar esta carta porque
es una película con Alfonso Cuarón, con el Chivo Lubeski, no quieren que de momento se haga público porque todavía estamos en proceso de preparación y todavía ni siquiera vamos a empezar el rodaje, entonces no quieren que ya la gente tenga esa información. Le digo, vengo aquí para que usted me diga cuánto nos costaría usar la marca Mi Alegría y si tiene juguetes de 1970 y 71 que nos pueda usted, digo, básicamente lo que yo quiero son las envolturas y las cajas originales para yo recrear las mías y esas cajas sí poderlas destruir y no destruir lo que usted me va a facilitar, pero quiero que sea lo más real y si tuviera usted la tipografía y en algún lugar, en algún archivo de cómo imprimían sus cajas, yo se lo voy a agradecer mucho de que me haga el favor de facilitármelas. Obviamente me dijo que ya le conté más o menos le conté la historia porque nunca tuve un guión de la película. Entonces le dije, pues mire, más o menos va de esto, porque no tengo el guión, y eso pues, lo que se supone es que son memorias de Alfonso cuando era niño. Afortunadamente me dijo, mira, llévate los juguetes que quieras, llévate las envolturas que quieras, y le digo, ok, y voy a mandarle, yo le dije, voy a que vengan los abogados de la producción para que firmen un contrato y que vayan, ya lo del dinero yo no puedo verlo, y me dijo, no les voy a cobrar. Qué buena onda. Nada. Y obviamente yo entre mí dije, pues sí, qué chingón que no va a cobrar, pero al final de cuentas es un pinche comercialote, güey, porque hasta en el tráiler se ve la autopista, se ven juguetes Mi Alegría, güey, ¿sabes? No, y a todo el mundo nos recuerda de esos Sí, juguetes pero Mi Alegría era tan importante y que me decía el utilero, voy a mandar a hacer papel celofán. Le digo, porque ya investigué y hasta el papel celofán ya cambió, güey, de 1970 al 2016, güey, ya como los no pájaros. es lo mismo como los chinos. O sea, ya no es, o sea, para romper la envoltura ya no es lo mismo. O sea, las envolturas de Gansito tuvimos que mandarlas a pedirle permiso a Gansito de que nos dijera con qué proveedor mandaban a hacer sus envolturas, para nosotros mandar a hacer envolturas de papitas, de pan Bimbo, de gansitos, de todo eso que era lo que tocaban y lo que hacía más ruido, porque la Hacks que usa la señora para lavar el patio todavía lo vende, nada más cambiamos un poquito la tipografía del bote, ¿no? El color verde Otra cosa, una que otra cosa siguen siendo los mismos, nada más cambia la tipografía ya son mucho más modernas, nada más le pusimos las etiquetas viejas, pero siguen siendo básicamente los mismos envases, pero era un reto también para nosotros la utilería y sobre todo saber, porque ya eran recuerdos y les dije, claro, güey, o sea, si se clava tanto en que el gansito, el piquito del gansito de envoltura es de tal manera, güey, ya hagámosla con el proveedor que lo hacía en los 70s, porque si nos va a regresar ese tipo de cosas, pero toda cosa que ven en la película, todo fue un reto para todos los departamentos, para vestuario, para maquillaje, para arte, para locaciones, y para la producción. Creo que a nadie nos quedó claro o nadie sabíamos cuando nos empezaron a contar la historia de la película en lo que íbamos a acabar, ¿no? O sea, yo empecé con un presupuesto y empecé con un equipo del departamento de arte. ¿Qué te gusta? Y yo ya le decía a Eugenio y a Bárbara, somos un ejército y éramos, ¿qué te gusta? 20 personas, 25 personas en el departamento de arte. Ya cuando estábamos filmando, ya cuando se venían más los chingadazos, cuando estás en Chalco y para ver y luego estás en la México Tacuba para ver al Conazo, y corte A, la siguiente semana ya tienes que estar en la Marquesa con el incendio, y luego en Chalco, y luego ya váyanse de scouting a Tabasco porque allá vamos a filmar la playa. Ya terminamos siendo como más de 150 personas en el departamento, ¿sabes? O sea, porque teníamos ya 4 equipos o 5 equipos de decoración diferente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque unos estaban… la casa, por ejemplo, la casa se mantuvo todo el rodaje se mantuvo viva la casa. La casa
no la podíamos desmontar nada. Y total, toda la casa era set, o sea, no podías mover absolutamente nada. Otro set complicado fue el centro médico, que también fue un reto volver a reconstruir ese tercer piso de un edificio que estaba a punto de caerse, que filmamos dentro del centro médico. Hubo un edificio que en el 85 no se cayó, que estuvo a punto de caerse, pero no se cayó. Y ya cuando entramos nosotros, obviamente estaba abandonado el edificio, pero abandonado era, no, o sea, era una cáscara de polvo como de 5 centímetros, ¿sabes? Y todo destruido, olía mal, era absurdo. Cuando me dijeron vamos a filmar aquí, les decía, no, güey, pues no quieren algo más difícil, porque pues sí está, ¿no? Y luego un edificio donde Alfonso decía, es que el elevador es muy importante, ¿eh? Tiene que funcionar. Y le dije, pues el elevador está atorado en el 4º piso, a ver quién es el valiente que lo va a bajar. Entonces yo les dije, a ver, producción, alguien de producción, era Anita Hernández, que es mi amiga, la gerente de producción, le digo, Anita, pues te toca. O al de locaciones, le digo, oye, no, pues alguien de ustedes contrate, vean cómo le hacen. Yo necesito que me entreguen una locación pues digna para trabajar, necesito que la limpien siquiera y que me garanticen que esta chingadera no se va a caer en un aire fuerte, porque pues es que… y total que nadie se hizo responsable más que de la limpieza, pero el que tuvo que trabajar, contratar bueno, llamé a los de Otis, de los elevadores Otis, que eran los que pusieron el elevador en no sé qué, en los 50, yo creo que construyeron ese edificio, y ni los de Otis quisieron, cuando fueron a revisar en qué condiciones estaba el edificio, y en qué condiciones y cuántos años tenía atorado el elevador, los de Otis, que eran los que lo hicieron, me dijeron, chao besos, yo no lo puedo bajar. Le digo, pero ¿cómo? O sea, no, por las condiciones del edificio, por las condiciones del tubo, del cubo del elevador, tiene más de 30 años que nadie ha pisado esto, pues no, o sea, yo no voy a meter a mis ingenieros a quitar un elevador. Y ya contratamos a otros ingenieros que sí lo pudieron bajar a la planta baja para poder construir un edificio, un elevador falso para las escenas de cuando entran y salen del elevador. ¿Qué? ¿En el hospital? En el hospital. No, y reconstruimos todo el tercer piso, lo reconstruimos. En la película sale la maternidad que está en un piso y otro donde están los consultorios. Entonces, todo el piso del edificio, una parte la hicimos de los cuneros y la otra parte es como si fuera otro piso del mismo edificio. O sea, nunca ves el pasillo completo, siempre se veía en unas escenas hacia acá y en otras escenas se veía hacia el lado contrario del edificio. Y de hecho, limpiar las ventanas de ese tercer piso también fue un reto, porque muchas empresas fueron a revisarlo y me decían, si lo quieres clean, tienes que cambiarlos por nuevos, porque pues ya tienen de verdad, tienen 30 años que nadie les ha tocado. O sea, desde el 85 para acá, o sea, decías, güey, sí es cierto, nadie ha limpiado aquí. Entonces, se limpiaron con ácidos y más ácidos y más ácidos y cambié muchos vidrios y bueno, era increíble lo que nos hicieron hacer. Vamos a tener que ir a un corte comercial. No, ¿verdad? No hay comerciales, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tener que cortar en unos minutos la transmisión. Entonces, para los que estén viendo la transmisión, vamos a tener una pequeña conclusión y seguimos, ¿no? Nosotros acá. Hago una analogía y igual con pocas palabras contesten la pregunta de la analogía. Alguna vez David Copperfield le preguntaban, oye, pues si tú tienes tus trucos que valen un montón y se juntan todos los que trabajan contigo, pues podrían recrear el truco, ¿no? Y entonces él decía, no, bueno, para empezar están bajo contrato y en teoría no podrían compartirse el pedacito que saben. Dice, por ejemplo, si hay 10 personas que me ayudan a hacer el truco, cada uno se sabe una décima parte, pero la parte esencial del truco solo me la sé yo. Así que aunque se junten, no lo van a poder recrear. Usando esa analogía, con lo que nos platican ahora, que además a mí por lo menos, y supongo que a todos también, nos queda más claro el nivel de rigor de
de esa recreación, ¿no? ¿Cuál sería el truco que obviamente es un juego de imaginación, pero cuál es el truco que Cuarón sabía que ustedes no? Nos- nos- nosotros sabemos una milésima parte de todo, sí, sí, mil veces, mil veces. Y aún así a veces no te quedaba claro cuál era el mensaje, ¿no? Como todo el mundo se pregunta qué significan los aviones y todo el mundo le han preguntado y él siempre da la misma respuesta. Es para que la gente cree su propia analogía, su propia interpretación. Y yo creo que la película en general es, es para que tú la interpretes como tú quieras, ¿no? O sea, como tú la sientas, los recuerdos que puedas traer, que si te acordaste de la persona que te cuidaba, de tu nana, que si te acordaste de la ciudad en ese entonces, porque tal vez mucha gente no vivimos en la Ciudad de México hasta épocas actuales, pero no sé, te acordabas de los juguetes Mi Alegría, de los gansitos, de ir al cine con la abuela, con tus amigos, con todo, ¿no? El Serfín, ¿no? Los bancos que ves. Entonces, el secreto está en invocar los detalles que tal vez habías perdido. Sí, yo creo que no sabemos nada, nada del gran secreto que él tiene y que él intentó plasmar en esta película. Yo creo que si analizas la película una y otra vez, siempre le puedes encontrar algo distinto. Y cada vez que la ves, por ejemplo, la primera vez que la fui yo a ver, ya el resultado final, fui solamente a juzgar el trabajo de sonido, ¿no? Esa fue mi primera experiencia en una sala de cine con Roma y salí muy emocionado y salí muy feliz. Después la fui a ver de nuevo con mi mamá, llevé a mi mamá y mi mamá estaba llorando, por ejemplo, en la escena donde Cleo pierde al bebé. Y vi la película desde otro punto de vista y la disfruté más. Y la tercera vez que fui con unos amigos y ya, como ya le había puesto atención 2 veces, la última dije, bueno, ya la voy a intentar disfrutar como cualquier espectador que va y pone una película. Y en la tercera le encontré otro sentido y le encontré otro significado, cosa que trabajando en la película durante 10 meses, porque a diferencia de Gabriel, nosotros fuimos 2 desde el principio y terminamos 2. Entonces, nunca fuimos un ejército y Jaime y yo nos aventamos todo el foley de la película y durante 10 meses estarla viendo una vez tras otra vez, tras otra vez. Y por fin en la tercera que la fui a ver a una sala de cine, la entendí de una manera distinta y creo que ese es el gran secreto que no tenemos, ¿no? Que después de verla una y otra vez puedes encontrarle un significado diferente. Y creo que comparto, o sea, el truco de Alfonso fue que solamente él sabía el final de la película. O sea, no sé si Eugenio o la gente más allegada a Alfonso si tuvieron algún guión, pero toda la demás gente que no lo tuvimos y que trabajamos en la película, creo que ese fue el triunfo y el truco de Alfonso, no contarnos la historia para no, ahora entiendo, para no llegar ya con cierto prejuicio a decorarte un set, ¿sabes? Y con cierto prejuicio a decir, ya sabemos por dónde va cabrón, vamos a decorar de esta manera. No, o sea, te contaban qué iba a pasar en cada set, pero no exactamente como lo que te decía, o sea, de repente llegaban y ya no veías 2 calles, dos casas, veías 20 casas. Entonces creo que el no habernos contado la historia completa desde un principio, creo que eso es parte de la magia que tiene Roma. Yo se lo atribuyo a que todos los que logramos trabajar en esa película, la gran mayoría que no tuvimos el guión en nuestras manos desde antes de que empezara el rodaje y que nos hemos dado cuenta de la historia conforme iba pasando, conforme íbamos filmando la película, te ibas dando cuenta de qué va la película.
y creo que esa es la magia que le puso Alfonso a esta película. Perdón, a nosotros nos sucedió exactamente lo mismo. Comenzamos con unas escenas, me acuerdo, nos daban números por secuencia, ¿no? Entonces de pronto iniciamos con la secuencia 150 y pues vimos una escena del incendio y del fuego y no teníamos ni idea de qué trataba la película, ¿no? Y por supuesto no nos soltaban más información. Entonces yo creo que también eso fue el secreto de Alfonso, guardársela para él solito y que ni siquiera la gente con la que estaba trabajando supiera de qué va. Y no entendíamos nada. Al principio cuando hicimos esa escena, creímos que era el señor este que está haciendo como unos, como si estuviera un ritual, que está recitando algo. Pues ahí dijimos, no tenemos idea de qué va esta película, no teníamos idea. Jamás nos imaginamos que era ajá, en el bosque. Sí, sí, no, porque generalmente nosotros trabajamos con rollos de películas, ¿no? Entonces la película la dividen digamos, en 4 o 5 rollos y te la van entregando así y pues más o menos ves un rollo de 20, 25 minutos y te das más la idea. Aquí, como todas las ediciones se hicieron al mismo tiempo, nos llegaba una secuencia de 30 segundos, de 1 minuto y medio y de diferentes partes de la película, entonces ahí era lo complicado. Pues vamos a tener que cortar la transmisión, vamos a seguir escudriñando si es que hay un secreto o no, y cuál fue, y abrir también las preguntas al público, los que, bueno, adiós a todos los que estaban viendo o verán, los invitamos todos los jueves a las 7, de 7 a 10, por ahí más o menos, y bueno, pues muchas gracias a los que siguieron la transmisión.